esta oportunidad decidimos avanzar con una abogada viviendo en España, Barcelona, que conoce mucho de la Unión Europea, avanzar en algunas líneas que creo que le podría interesar a los viajeros que estén pensando o se estén planteando viajar en Europa. El primero es este estado de situación frente al COVID. Hemos leído información de Austria, de Suiza, algunos rebrotes en Alemania, la nueva variante Omicron. Bueno, ¿conviene o no conviene viajar? ¿Cómo lo está viendo ella? También estuvimos avanzando en esto del pasaporte COVID, un certificado que generó la Unión Europea y que tiene algún roce con los argentinos que tienen ciudadanía de algún país de la Unión Europea, fundamentalmente España e Italia, como es el caso de la mayoría. Y también cerramos esto avanzando en la pregunta de si tengo algún problema, ¿dónde puedo ir a reclamar más allá del prestador cuando contrato con un prestador de algún país de la Unión Europea? Así que si esto te interesa, bueno, quédate y escuchá esta charla que tuvimos con Sheila Sánchez Vergara. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Y como les contaba en la intro, hoy vamos a hablar de unos temas, pero ya más puntualmente enfocados en Europa. Y para eso contamos con una invitación de, vamos a llamarla una amiga de la casa, de Sheila Sánchez Vergara. Ella es abogada, pero también profesora, consultora e investigadora de la Escuela Universitaria Hostelea en Barcelona, España. Hola Sheila, ¿cómo andás? Buenos días acá, buenas tardes allá. Hola Federico, buenos días para quienes nos están escuchando en Argentina, buenas tardes para los que están en este lado del mundo. Pues mira, por acá bien, dadas las circunstancias, tengo que decir que bien. Bien. Bueno, mira, vos sabés que la idea y la propuesta era hacerte unas preguntas, más que nada. Yo entiendo que allá ya están entrando en lo que es otoño, pero acá hay muchos argentinos que, bueno, más allá de algunas cuestiones muy particulares con el tema del financiamiento, que las cuotas, que eso estuve contando en otro episodio para que les interese, pero muchos argentinos suelen realizar viajes a Europa y España fundamentalmente. Y hay un tema que está llegando mucho acá, que es los efectos, por un lado, de la variante nueva del coronavirus llamada Omicron, y también unos rebrotes de contagios, información que ha llegado por parte de Alemania, de Austria, de Suiza, entre otros países. Entonces yo quería preguntarte puntualmente de España, y si sabías de otros países de la Unión Europea, ¿cómo está el estado respecto de situación, me refiero, respecto al turismo, posibles confinamientos? ¿Cómo lo estás viendo vos desde allá? Bueno, Federico, efectivamente se acerca un momento del año que, desde el punto de vista turístico es importante, ¿verdad? Porque vienen las fiestas navideñas. Además, aquí en España concretamente, este fin de semana ahora se une con un puente largo, que es el del 6 de diciembre y el 8 de diciembre, que son festivos, con lo cual este es un momento clave a nivel turístico en España, justo antes de las fiestas de Navidad y después posteriormente el fin de año. Uh-huh. Mi sensación a partir de noticias, pero también a partir de ver un poco en la calle, ¿no? Andando por la ciudad, en mi caso en Barcelona, uh-huh, es que hay una clara posición gubernamental, no solo de España, sino de algunos países europeos, uh-huh, donde se dice, al menos a día de hoy o hasta la fecha, que no nos podemos volver a permitir un lockdown total, como lo tuvimos a partir de marzo del 2020. Entiendo. Esto me hace pensar que las autoridades están intentando por todos los medios de tomar medidas que de alguna manera intenten evitar un confinamiento total, como por ejemplo habíamos empezado ya a escuchar en caso de Austria, primero en Viena, y que después estaba evidentemente extendiendo a otras partes del territorio. Alemania estaba pues también ya con un estado de alarma bastante preocupante. Y tú que has mencionado Suiza, sé que justo la semana pasada se reunió el Consejo Federal y uh-huh, también tomó
decisiones, y de hecho hubo un referendo sí, donde la población apoyó mayoritariamente una serie de normas en función de protección con tema COVID. Entonces, yo creo que hay por una parte una activación o una respuesta por parte del mercado, de las empresas, a estamos vendiendo, estamos ofreciendo. El viernes pasado fue el Black Friday, pero que venía siendo Black Friday casi desde hace 3 semanas atrás. Sí. Y estaban aerolíneas vendiendo pasajes súper baratos, alojamientos, todo ofreciéndote ofertas muy tentadoras. Sí. Y sé que la gente ha ido comprando. Y por otra parte se han ido introduciendo algunas medidas, dado un ligero aumento de contagios, y más recientemente con la aparición de esta nueva variante Omicron, que efectivamente está causando una preocupación. Entonces, yo como lo veo que lo que queda de diciembre hay una serie de reservas de servicios que están dando, y al mismo tiempo, en paralelo, y al menos en el caso español, empiezan algunas comunidades autónomas a tomar medidas concretas para intentar minimizar o mitigar los efectos de un contagio o de una ola de la variante Omicron, en paralelo con lo que ya estamos viviendo a día de hoy. Bien. Es la percepción así un poco a partir de noticias, lo que está vigente, las medidas, y lo que ves en la calle, los negocios, o lo que incluso puedes ver por internet si te pones a buscar opciones de viajes, de ofertas. Estamos ahí en esa situación un poco intermedia. Bien, Sheila. Bueno, primero viene muy bien tu perspectiva, pero vos dijiste algo que a mí siempre lo termino recomiendo a mucha gente, que es esto de informarse. Y hoy la verdad que Internet, hoy no, ya hace largos años, Internet se constituyó como una herramienta muy eficaz en esto, para ir contagiando y viralizando la información. Así que aquellos que estén pensando en viajar a Europa, también no descartar consultar a los organismos, consultar a las embajadas e informarse del estado de situación, también pensando en lo que es el verano nuestro, pero el invierno de allá, quizás en fiestas, como contabas vos, en diciembre, pero también enero y febrero, quizás opciones en un clima bastante duro, pero a veces quizás se torna atractivo para lo que es el presupuesto, viajar a Europa en esos meses. Así que a informarse, pero por lo menos podemos arrancar con una preidea bastante positiva que contabas vos desde el ámbito gubernamental. Se está viendo que hay, como digamos, la primera opción no va a ser cierre. Sí, la primera opción va a ser otro tipo de medidas, pero no cierre como vimos en el 2020. Efectivamente. Después, sí. Federico, si me permite, ahora que has dicho lo de informarse, aprovecho para comentar que al menos en el ámbito europeo actualmente hay un sitio web promovido por la Unión Europea que se llama Reopen EU, y ahí podéis obtener información actualizada en función de los países a los que vais a viajar, de cuáles son las medidas actualmente vigentes. Esto al margen del marco común que tiene la Unión Europea respecto a los viajes, no solo dentro de la Unión Europea, sino también con viajeros procedentes de terceros países. Entonces creo que puede ser una herramienta muy útil. Por supuesto, es más, voy a poner en la publicación de este episodio un enlace al sitio que estás mencionando para aquellos que estén escuchando, si se quedan tranquilos. Muy buena la data, Sheila. Otra cosita que quería preguntarte es que también se ha visto por ahí en varios sitios y sitios oficiales esto de pasaporte COVID, que por un lado yo lo leía y digamos, de lo que leía advertía que era para los residentes y ciudadanos de la Unión Europea circulando dentro de ese espacio. Pero yo quería preguntarte, ir un poquito más allá, si escuchaste algo, si hay algo de pasaporte de COVID, ya pensando en el turista dentro de la Unión Europea. Vale, pues mira, sobre el certificado COVID digital de la Unión Europea, que se conoce como pasaporte COVID, en principio, a día de hoy lo pueden solicitar
todos los ciudadanos, evidentemente, de la Unión Europea y sus familiares, y también los ciudadanos de terceros países que se encuentran o que residen legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea, que evidentemente, pues para moverse entre otros Estados miembros, requieren de este certificado COVID. No obstante, ¿qué pasa con turistas, con personas que vienen de terceros países a la Unión Europea y no tienen evidentemente un certificado COVID? Pues a día de hoy la recomendación que se ha seguido, o de alguna manera que ha dado la Unión Europea a los Estados miembros, es que reconozcan todos aquellos certificados de vacunación que son similares o que de alguna manera cumplen con esos requisitos similares al certificado COVID, que en esencia son una clara identificación de la persona, de las dosis que ha recibido, la fecha, el tipo de vacuna y evidentemente el organismo que está emitiendo ese certificado. Sí. En paralelo a ello, evidentemente, hay una serie de acciones que se están llevando adelante por parte de la Unión Europea para tener una serie de coordinaciones y conexiones con terceros países para el reconocimiento de sus certificados de vacunación como si fueran el certificado COVID. Y a día de hoy ya hay 24 países fuera de la Unión Europea a los cuales se les reconoce su certificado de vacunación como un certificado COVID. Tengo entendido que la Unión Europea está trabajando para ampliar el número de países con los cuales se tienen, digamos, ya este acuerdo y que es un reconocimiento, vamos a decir, automático. ¿Vale? Muy bien. Todo esto también en un marco, Federico, de, hace la semana pasada, desde la Comisión se presentó una modificación a la recomendación que desde la Unión Europea hay en temas de viajes y justamente se ha lanzado una serie de cuestiones para que los estados analicen y previsiblemente entren en vigor el 10 de enero y digamos van esas medidas, por eso también un poco lo que te decía de que a nivel oficial todo indicaba de que hay una cierta, medidas, pero al mismo tiempo de no cerrar. En este caso, todas las recomendaciones de la Comisión pasan de alguna manera por comenzar cada vez más a flexibilizar y a permitir los viajes, garantizando unos mínimos de seguridad, pero permitirlos. Y eso pasa por ejemplo, pasar un enfoque que no esté centrado en el país y esté centrado más en la persona que viaja, y para eso evidentemente los certificados de vacunación o de haber pasado el virus o de haberse hecho un PCR son documentos esenciales. La idea de la Comisión es que para marzo se elimine estos listados de países que actualmente están vigentes, ¿vale? De cuáles son los países en riesgo. Sobre esos países en riesgo pues hay más exigencia a quien viaja de esos países, no solo el certificado de vacunación o de recuperación o de PCR, sino que se le puede pedir una cuarentena, etcétera. Entonces, la propuesta ahora de la Comisión es ir eliminando estas restricciones, centrarse más en un enfoque de persona, ¿vale? La persona te demuestra su condición actual. Esto evidentemente también en base a que los países están avanzando en sus campañas de vacunación. Y lo otro que propone también es ir cambiando un poco los umbrales a partir de los cuales se considera que la situación epidemiológica de un país es más grave o menos grave, y el cambio de umbrales va también a la flexibilización. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, a día de hoy, quien no sea ciudadano de la Unión Europea o familiar, pero vive aquí, puede obtener un certificado COVID de acuerdo al país donde esté viviendo, residiendo. La autoridad sanitaria competente, en el caso de España, ya sea el Ministerio de Sanidad o cada una de las comunidades autónomas, sus consejerías de salud tienen una web para ello. Habrá que ir evidentemente país a país en la Unión Europea, y en caso de no vivir aquí, pues los certificados que a día de hoy ya son válidos, que no son muchos, pero ya hay algunos, tienen pleno reconocimiento. Hay otros en los cuales la Unión Europea ya está trabajando para que se reconozcan,
Y evidentemente aquí sí que puede haber, al menos hasta día de hoy, un margen de que cada estado un poco define, ¿no? Si reconozco o no tu certificado de vacunación del país donde procedes, o si además te pido una prueba diagnóstico de PCR, ¿vale? Pero estas son medidas que justamente la Unión Europea quiere ir cada vez como más simplificando. Bien, ahora este pasaporte es para el ciudadano y el residente de Europa, que están en los países... De la Unión Europea. De la Unión Europea, no en los países... De la Unión, ojo, y ahora que dices de la Unión Europea, y evidentemente hay conversaciones, porque esto, por ejemplo, hay países que no son parte de la Unión Europea, pero están en el espacio Schengen, y entonces aquí hay libre circulación, y entonces pues, para ellos pues se entienden asimilados, se entiende que asumen también estas normativas, sí. ¿Vale? Pues digamos hacer esta salvedad. Bien. Vos sabés que en Argentina tenés muchos con ciudadanía de países, mayormente Italia y España. Pero ellos obviamente no están residiendo, están viviendo acá en Argentina. Así que ante la menor duda, yo siempre recomiendo consultar con el consulado del país de destino, ¿sí? Pero es una situación distinta a la que estamos narrando, porque son argentinos viviendo acá en Argentina, pero por temas de abuelos, de padres, por descendencia, tienen la ciudadanía también de un país, bueno, tienen varios, pero mayormente en Argentina encontrás los casos de España y de Italia. Y después, sí, en ese caso, sí. Sí. Perdón, en ese caso que estás diciendo, mira que también puede ser que cada país establezca que para sus ciudadanos, pero que residen en otro lugar, como sería lo que me acabas de comentar, exista la posibilidad de solicitar un certificado COVID si tú te has vacunado fuera de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy esto entra como dentro de las facultades propias de cada país. Entonces habría que ver si en el caso de España y en el caso de Italia ellos establecen un procedimiento específico para otorgar certificado COVID a sus ciudadanos que se han vacunado fuera de la Unión Europea porque no residen en la Unión Europea. Si resides aquí, lo vas a tener automáticamente, pero si resides fuera y eres ciudadano, puede ser que haya un procedimiento. Así que la recomendación del consulado creo que es muy, muy pertinente. Bien, bueno, buen dato ese, buen dato. Y Sheila, mira, hay otra cosita que quería preguntarte, que te saco el tema COVID, pero que tiene que ver con el tema viaje, y que ha pasado en algunos casos, en algunos perfiles de viajeros, que a veces la gente suele armarse sus propios paquetes, y cuando hace esto contrata con los prestadores directos. Entonces te voy a poner una situación muy local de tu país. Un turista que contrata quizás con un hotel, vamos a ponerle en Barcelona, o quizás viendo en internet y llegó una agencia española, contrató un paquete para hacer un circuito por ahí en España, quizás Barcelona y otros lugares más también, pero en definitiva contrata con un prestador de España. Si llega a tener algún problema, toquemos madera, pero llega a tener algún problema en España, ¿dónde puede reclamar este turista? Partimos del hecho de que la empresa no lo ha solventado, o porque el primer paso sería la empresa con la que ha contratado. Sí. Es decir, todo lo relacionado con contratación de servicios de viaje, ya sea un viaje combinado o servicios de viaje vinculado o servicios completamente sueltos. El primer paso para una reclamación es la empresa con la que has contratado. Dígase el hotel, el alojamiento, la modalidad que sea, sí. Dígase la compañía aérea, la empresa de eventos, de un festival, de lo que sea, el parque de atracciones, la compañía de transporte, y normalmente en virtud tanto del derecho europeo como del derecho español, sí. Y además a raíz del COVID de manera muy especial, los viajeros tienen tanto el derecho a, si no se puede realizar el servicio debido al COVID, o
o evidentemente a otras circunstancias que lo impiden y que conocemos a lo mejor de antes de la época de pandemia, tienen la posibilidad de solicitar o un bono, que digamos es de las medidas que más han estado tomando las compañías, o el reintegro. Eso es lo primero, las compañías vienen obligadas a hacerlo. Tienen además las compañías la obligación de tener disponibles en su página web teléfonos de contacto o correo electrónico de contacto. De cuando se hace la reserva, normalmente que te llega la confirmación, tienes que tener ahí siempre el dato de contacto para reclamar en caso de la no realización o la imposibilidad de ejecutar el servicio. Entonces eso es lo primero, reclamar a la empresa con la que se ha contratado. La recomendación de la Unión Europea, además, a raíz de toda la situación del COVID, es que las empresas intenten ofrecer, en el caso de los bonos o reembolsos o de cambio de fechas, en circunstancias que sean mucho más atractivas. ¿Para qué? Para, de alguna manera, disuadir al viajero a que acepte el bono o el cambio de fecha y que no pida la devolución del dinero. ¿Por qué? Por las cuestiones que a nivel contable y económico esto está implicando para las empresas. Sí. Entonces aquí evidentemente si la empresa es lo suficientemente lista y digamos tiene una actitud proactiva, te debe proponer eso, o cambio de fechas o con cambios de condiciones que te resulten a ti favorables, mucho más atractivas que la situación anterior. Pero en cualquier caso, el viajero tiene derecho al reembolso del dinero, ¿vale? Bien, y supongamos ahora, de que no hay ningún tipo de acuerdo, ¿dónde podría reclamar? Si no hay ningún tipo de acuerdo, quiere decir que no hay un correo electrónico donde te dicen las condiciones del servicio, sí, donde no hay nada escrito, quieres decir. Sí, mira, acá en España, acá en Argentina ha pasado mucho que no atendían los reclamos, eran teléfonos donde uno sonaba constantemente y nadie respondía. No salía nadie. O directamente te daban una respuesta que no estaba acorde a lo que uno podría decir, obviamente ni jurídico, pero ni tampoco ya humanamente aceptable, ¿sí? Entonces, ante ese disgusto que a veces puede pasar el turista, dice, bueno, perfecto, ya entiendo que agoté todas las instancias de negociación con mi prestador. ¿A dónde podría reclamar? Porque ya acá no voy a conseguir resultados. Es lo que pensaré un viajero. A eso quizás iba más mi pregunta. Claro, pues entonces ahí sí evidentemente toca ir a tribunales. Evidentemente todos los que nos dedicamos al derecho del turismo sabemos lo complicado que es llevar un asunto a nivel judicial, porque normalmente el turista está en el territorio poco tiempo y después se tiene que ir. Sí. Y normalmente pues para iniciar el caso siempre habrá que considerar el domicilio del demandado, etcétera, para poderlo evidentemente pues citar y llevar adelante. Entonces los juzgados ahí, evidentemente en el caso español, los juzgados de lo mercantil serán de alguna manera juzgados especializados en el ámbito civil de resolución de conflictos con este carácter, y que de alguna manera pudiera ser evidentemente una jurisdicción a la cual llegar, o a la cual de alguna manera reclamar, sí, frente a un incumplimiento o frente de alguna manera a una falta de acuerdo. Porque otra cosa, ahora ya no pasa tanto, pero al inicio de la pandemia lo que sí pasaba mucho, algo similar a lo que has comentado, es que a lo mejor, por ejemplo, las compañías aéreas sí, no te querían devolver el dinero, sí. Y como tú dices, no había manera de conseguir que te lo devolvieran. Entonces sí, hubo mucha gente que fue a los juzgados justamente a pedir el reintegro, y en eso no suele haber problema. El problema siempre es, Federico, en la práctica,
que incluso a veces las cuantías tú ni siquiera necesitas un abogado, pero sí que necesitas evidentemente un mínimo de tiempo y de presentar una documentación y de estar al tanto y de ir a notificarte las resoluciones, y eso sabemos que para cuando uno no vive en el lugar, eso es complicado. Sí, acá en Argentina vos tenés, digamos, dos canales. El canal administrativo, que el que interviene mayormente es el organismo de defensa del consumidor, que se lo conoce, y ahí el turista puede... Acá también lo tenemos. Ah, bien. Y salvo para algunas cosas puntuales... Y también lo hay a nivel europeo, ¿vale? Es decir, hay tanto a nivel español como a nivel europeo, organismos para protección al consumidor. Bueno, ese es un buen punto a tener en cuenta, por lo menos para dejar, digamos, sabiendo el poco tiempo que tiene, para dejar ahí la denuncia o el reclamo del turista frente a ese prestador. Porque no sé si pasará allá en Europa o en España puntualmente esto, pero acá digamos, es necesario que esté el turista si se pretende llevar un tipo de acuerdo mediante audiencias y demás. Pero si esto no sucede, que es lo que puede pasar con un turista por el poco tiempo que tiene en destino, obviamente, la denuncia activa lo que se llama un sumario, o sea, un expediente, vamos a llamarlo así simpáticamente para la gente que no esté escuchando. Y el organismo sigue ese expediente, que puede culminar con una multa, no. Con lo cual, a la larga, esto termina siendo, y espero que esto vaya creciendo, como un efecto disuasivo a la hora de acordar o de minimizar los problemas, porque el prestador sabe que a la larga podría estar recibiendo una multa de una suma bastante considerable. ¿Allá en España pasa algo parecido? Si alguien denuncia, hay un expediente que... Sí. Bien. Y de hecho, en este caso, una cosa que cada vez va ganando más fuerza son los mecanismos de solución de conflicto online acá en Europa. Y justamente son muy óptimos en el caso de los viajeros, de los turistas. En ese sentido, por ejemplo, el Centro Europeo de Protección al Consumidor sí que tiene la posibilidad incluso de resolución de litigios en línea, ¿vale? Que como bien dice, ya el turista no está. Sí. Y entonces pues es una plataforma evidentemente pues diseñada y llevada para de alguna manera reclamar, o si tienes problema con alguna empresa de la Unión Europea y también de los países del espacio Schengen. Sí. Y también incluso hay soporte a nivel lingüístico, porque ese es otro tema, ¿vale? En el caso de Europa, no solo el hecho de si estoy o no estoy, lo que cuesta el tiempo, sino también la cuestión lingüística. Y entonces en este sentido, el soporte que te pueden dar a nivel de protección al consumidor, tanto en España como este centro europeo, es evidentemente mucho más factible, mucho más seguramente eficaz que la protección a lo mejor judicial. Entonces esto, pues sí, también es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, Sheila, de mi parte, la verdad que agradecerte, no te quiero robar mucho más tiempo, pero agradecerte toda la información que para mí, y creo que para todos los que estén escuchando el podcast, les va a servir muchísimo. Más que nada si están planificando un viaje por España o por algún país miembro de la Unión Europea. Así que de mi parte, Sheila, agradecerte muchísimo tu tiempo, y seguramente más adelante te voy a estar volviendo a contactar. Pues muchísimas gracias a ti, Federico, gracias a todos los que están escuchando, y nada, después te envío los enlaces para, digamos, mayor información a quien esté interesado en el tema. Sí, por supuesto. Y más, los que estén escuchando, si quieren conocer un poquito más de Sheila, voy a estar compartiendo un enlace a su LinkedIn para que sepan del perfil y todas las cosas que va haciendo. Sheila, muchas gracias desde acá, Argentina. Un beso grande. Gracias, Federico. Adiós. Muy bien, estamos llegando al final del episodio y como siempre, como ya es costumbre, quiero responder algunas consultas que me fueron enviando, ¿sí? Por distintas redes. En este caso, mayormente fue por Twitter. Y una es, me cuentan de
de la aerolínea Smart, dice que anda cancelando vuelos a varios destinos. En el caso de esta persona, Iguazú era uno de esos destinos, que me escribe es Chris Becker, y que le ofrecen una gift card. A ver, sobre esto, punto 1. Cualquier ofrecimiento que ustedes le hagan, siempre sepan que no están obligados, no es una situación de es esto o nada, ¿sí? Cuando uno lo quiere plantear así, el esto o nada es la devolución del dinero o nada. Si uno le quiere ofrecer una gift card y uno lo quiere aceptar porque quizás no tiene ganas de reclamar, no tiene tiempo o le da lo mismo, no está prohibido eso, ¿sí? Lo pueden hacer. Pero sepan de que cuando se trata de cancelaciones en las cuales, estoy hablando de cancelaciones motivadas en cuestiones que no son culpa de la aerolínea. Si la cancelación es por, no sé, que vamos a suponer, mal estado de los aviones y no puede realizar el vuelo, eso es una responsabilidad de la aerolínea y no alcanza con devolver el dinero, ni siquiera una gift card debería compensar esto, ¿sí? Pero cuando se trata de cuestiones de la pandemia, cuestiones quizás de no aprobación del vuelo por parte de ANAC, o cosas que, digamos, uno podía entender que podían suceder, que no podía entender que podían suceder, mejor voy por el lado negativo, cuestiones imprevisibles, bueno, que ofrezca un bono, una gift card, que lo que ofrezcan, si a uno le sirve, perfecto, pero sepan de que no es eso o nada, ¿sí? Y si uno quiere, digamos, la situación como decía antes, el eso o nada es la devolución del dinero, ¿sí? Que se pagó. Y sobre esto quiero compartir, ya lo he comentado en varios episodios y en otras respuestas. Yo pienso, y muchos abogados con los que vengo hablando pensamos también lo mismo. Cuando un prestador genera, digamos, la expectativa de viajar, es decir, yo compro un vuelo, supongamos, y me lo reprograman para tal fecha. Entonces llega la fecha y me dicen, no se puede volar, lo reprogramamos para otra fecha. Y así va la reprogramación. Y después cuando me cancelan, bueno, no estoy de acuerdo y no considero que corresponde devolver el dinero que se pagó originalmente, ¿sí? El Código Civil habla de una situación llamada, que he hablado muchísimo el año pasado, la imposibilidad de cumplimiento. De esto tienen información en mi canal de YouTube, como en mi blog personal, ¿sí? De todos estos enlaces ustedes en la publicación del episodio van a poder llegar. Y no alcanza con devolver ese dinero. Sí, es verdad que hay que devolver el dinero que se pagó sin ningún tipo ni de descuento ni de incremento, o sea, sin compensaciones ni retenciones. Pero tiene que ser un valor actualizado a la última reprogramación cuya expectativa se generó, ¿sí? Porque si no, imaginen el trabajo entre la depreciación del peso y la inflación sería como un hazme reír. Yo vendo algo 2019, reprogramo, llega 2022, digo no se puede devolver y te devuelvo los pesos del valor de ese paquete o ese vuelo, ese servicio a 2019, que hoy en día, no sé, no quiero ser, digamos, soberbio, pero creo que no estamos llegando ni al 35% de capacidad de compra en la diferencia. Entonces, eso me parece algo muy importante que deberían tener en cuenta, al menos en la etapa judicial. Y cerrando tu pregunta, Chris, si la aerolínea no accede, como dije antes, en el episodio 25 lo he comentado también de este podcast, el reclamo es con abogado o abogada citando a mediación a la aerolínea. Bien, después Giselle, también de la misma aerolínea, me dice, te podría mostrar todas las respuestas ridículas que me brinda. Omitieron ofrecer reembolso, se niegan a hacerlo y obligaron a tomar gift card. Bueno, Giselle, copy pego lo que le dije a Chris hace un ratito, ¿sí? Después, también Giselle, en otra pregunta, me dice, tengo vouchers con Level. Uno vence en abril 2022 y otro en junio 2022. Y esto me lo hace por un posteo que hice sobre una publicación, ¿verdad? Compartí una publicación de CNN en español, de la transmisión de la nueva variante Omicron y demás. Bueno, ella me lo hace pensando en que tiene que viajar y qué va a pasar. Bueno, depende mucho el destino, Giselle, pero si tocó madera, ustedes no me están viendo, pero confíen en mí, toco madera. Pero si llega a pasar algo en 2022 que motive la suspensión de servicios turísticos, esos vencimientos de vouchers tienen que prorrogarse automáticamente, y si no lo hacen, bueno, deberás reclamar con la agencia, pero ese es tu derecho.
Y para cerrar, BDC Viajes me comparte algo a varios, los que me roba, y yo siempre agradecido que me roben, porque la verdad que nada más agradecido de mi parte que la gente me tenga en cuenta para compartir información, y este es el caso. Así que muchas gracias BDC Viajes. Me dice Atenchi, así como me escribieron, que desde ayer Flybondi funciona para atrás, vamos a dejarlo así. Compras, te debitan, te cancelan y no te devuelven. Me pasó con 3 compras por BDC Viaje. Imagino que sos agente de viajes, ya sé que me recibí de inspector, ¿no? Pero el vínculo entre agente de viajes y aerolínea es distinto, es un vínculo comercial. Pero voy a transformar esta consulta si fueses un viajero, ¿sí? Acá no alcanza con la devolución, tiene que haber un motivo. Porque si la aerolínea cancela y no hay un motivo, cuando digo motivo me refiero a un motivo justificable y que uno diga esto no fue culpa de la aerolínea. A eso me refiero con motivo, ¿sí? De vuelta, si el motivo es porque le fallaron un par de aviones, eso no es un motivo que haga la justificación, ¿sí? Un motivo de justificación podría ser el tema de pandemia, que acá en Argentina, hoy por hoy, tocamos madera, el turismo está funcionando. Así que, bueno, el verano está por llegar, pero digo, a lo que se está, digamos, anticipando, no habría inconvenientes, no habría problemas. Con lo cual, me interesaría saber bien cuáles son esos motivos que aduce Flybondi. Si no son motivos justificables, acá Flybondi es responsable y no alcanza con la devolución del dinero, sino que además debe compensar, ¿sí? Así que atento a eso. Y buena data la de BDC Viajes, ahí compartiendo una experiencia con una aerolínea. Bueno, gente, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por quedarse y acompañarme. Espero que les haya gustado el episodio y los espero el próximo viernes con otro episodio más de este podcast llamado Derecho y Turismo. Adiós, cuídense mucho.